Ya está con nosotros en el piso del Destape y tengo la enorme alegría de saludar a Julia Estrada. Julia, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Bienvenida. Nico? No necesitas presentación, pero por las dudas de que haya bajado un marciano y esté conectándose al Destape, doctora en Desarrollo Económico, directora del Centro de Economía Política Argentina y diputada de Unión por la Patria. En ese rol estuviste el viernes en la ceremonia de apertura de sesiones ante el discurso de Javier Milei. ¿Qué impresión te dejó? Bueno, en primer lugar, los anuncios económicos que desde el plano de la economía yo esperaba o se rumoreaban que iba a ser en relación a ratificar el rumbo De la dolarización. no estuvieron. Sí, yo tengo mi teoría al respecto, que es que hizo lo que los jóvenes llaman bite. Es decir, para que todo el mundo esté mirando el discurso hasta último momento, esperando ver cuál va a ser el anuncio, hizo circular en las horas previas esta idea de que iba a anunciar eso, que nunca estuvo, digamos, en su intención, que lo que hizo fue engañarnos para que estemos todos prendidos al televisor. Sí, hizo un show. Armó Show. deliberadamente un show, porque ya que se filtre, vos recordás que la semana anterior se filtra que iba a ser a las 21 horas, lo cual no tiene precedentes que se hable ahora en el Congreso de la Nación. Sí. Y además esta lógica del atril, que ellos lo filtran deliberadamente. Bueno, hay todo un armado previo para generar expectativa. Pero en el plano económico yo creo que él no está logrando, más allá de lo que pueda pasar estos meses, que se acomode algo de lo que él necesita, no está logrando tener a la dolarización como una meta factible hoy, marzo 2024. No se puede, decís vos. No. Tiene un debate a cielo abierto con Diego Giacomini, que es su ex socio, que le pone un gráfico, una tabla, mejor dicho, de las reservas en dólares, obviamente, del Banco Central, contra los pasivos en dólares, y le dice, mirá, esto convertido a dólares te sigue quedando negativo, no te está funcionando, necesitas dólares, no los tiene. Por cierto, Milei le responde en el discurso, no a Giacomini, hay un frente interno libertario que está diciendo, che, ¿para cuándo? Diciéndole, bueno, en realidad me están bajando los pasivos remunerados en pesos reales, eso es verdad, y me está bajando la base monetaria de los pasivos en relación a PBI. Bueno, ahí lo que tiene puntualmente es un debate interno en relación a esto que vos estás haciendo, este descalabro que nos está costando en términos sociales, más allá de que no lo digan, ¿se dan cuenta? Bastante. ¿Qué onda? ¿Para dónde vamos? ¿Dónde va? El FMI no habló nunca de dolarización. No, de hecho están en contra. Están en contra. Milei, cuando da la nota con Jonathan Viale, después de que llega Guita Gopinath o mientras estaba todavía en Argentina, no habla de dolarización, habla de competencia de monedas. Es la primera vez que un Milei tan obsesivo con sus propias metas baja por lo menos un cambio, porque yo nunca le voy a bajar un cambio, a excepción de la llegada del fondo en donde dijo, bueno, competencia de monedas. Y eso sí sería factible. Ese Bueno, sí es un peligro, porque en el último mes escuchamos, por ejemplo, a dos voces con opiniones tan distintas como Cristina Fernández de Kirchner y Martín Guzmán decir, ojo, porque la dolarización está cerca, si no nos avivamos, nos la pone. Perdón por el francés. yo dije, a marzo, hoy no puede. No, hoy no. Ahora, necesita dólares. Necesita dólares. Y va a seguir la estrategia de la ecuación. Y la va a continuar. Como bien decían hoy en el pase, Cavallo recomienda no devaluar, cuando yo hablo de devaluación, yo no, hablo de una evaluación brusca. Dice aceleración del crawling peg. Pasar de que el dólar se actualiza el 2% mensual ahora contra una inflación del 20, 20 y pico, o 15, no importa, a que se actualice, por ejemplo, un 8% por Por mes. ejemplo, un 8. De hecho, ya había Ese es tenido el un número que debate circulaba. con Miguel Kigel por Twitter, viste que ahora te enteras todo por Twitter, donde decía 7%. Bueno, lo que quiero decir es, podría pasar que aceleren el ritmo devaluatorio para que esto también se acerque, ¿no? No solo para que liquiden la cosecha, sino para que también se acerque esa meta. Yo no descarto que la dolarización sea factible en algunos meses. En este momento no puede. Entonces lo que vi es que se compró finalmente el relato macrista, que es una negociación que viene hace tiempo. Yo participé de las negociaciones, no, de los debates en diputados, en donde los legisladores del PRO, en enero, mientras se discutía la ley, nada que ver, ¿no? Le decían a Cunio Libarona, ¿por qué no revisas un poco el pasado? ¿Por qué tomaron la decisión de no mirar las causas contra el kirchnerismo? En el medio del debate de la ley base, no tenía nada que ver, pero aprovecharon que fue Cunio Libarona a diputados y le dijeron, tu política persecutoria la queremos retomar. No la abandones. Bueno,
Milei hoy retoma eso, me parece que es parte, todas Sí, las luces. leyes anticasta, mencionar con nombre y apellido a Cristina, a Máximo, a Grabois, a Moyano. Y Tiene es algo ver- que Milei dijo que no iba a hacer, pero porque no miraba para el pasado, porque miraba para el futuro. Yo tengo un desagregado de lo que planteó y qué cosas me parece que son válidas que discutamos desde el Dale. peronismo y qué cosas, bueno, son cosméticas y qué cosas estamos en contra directamente. Ujú. ¿Qué temas hay que discutir? Porque Milei los pone sobre la mesa y Cristina también. Y Cristina también. Es que hay coincidencias entre la carta de Cristina y el mensaje de Milei, tantas que uno hasta podría interpretarlo como una respuesta de Milei a Cristina de alguna forma. Una respuesta que no es la que uno querría escuchar, pero una respuesta al fin y al cabo. O Cristina adelantándose unos pasos a algo que quizás iba a ocurrir, que era cómo planteamos un puente hacia el futuro con un conjunto de la población, no solo del electorado de Unión por la Patria, del conjunto de la población que necesita ser representado. Necesita ser representado. Reforma tributaria, ¿no? Sí. Dijo Milei. Bueno, lo que conocemos de la ley base ya lo sabemos. Era perdón o condonación de multas en el caso de la reforma laboral, reducción de impuestos a los bienes personales, una lógica muy regresiva. Progresiva. Bueno, sí, igual hay que discutir. Progresividad hay que discutir. ¿Por qué? Porque hay que financiar el Estado. Pongo equilibrio fiscal innegociable, dice Milei. Yo creo que hay que discutir el déficit financiero. Hay que discutirlo, son 2 puntos del PBI. Las leyes anticasta, sumando la eliminación de la jubilación de privilegio para presidente y vice, reducción de asesoras en diputados, hicimos un cálculo veloz, y la no financiación de los partidos políticos Que es son en total, inconstitucional. sí, que además tiene un Es costado, inconstitucional. 0,008% del PBI. Vos discutís déficit financiero, por lo menos digo, discutir déficit financiero, ¿qué es discutir deuda? Sí, también ¿Qué se puede discutir el déficit fiscal desde el punto de vista de las exenciones a las empresas. Y coincido con vos, Nico, el déficit fiscal del punto de vista de las exenciones lo plantea desde la coalición cívica, además de Cristina con Massa, ¿no? Ahora, desde la coalición cívica que lo puso en su dictamen de minoría, apoyando la ley, dijeron, discutamos esto. López Murphy también está estudiando en detalle, me contaron esos ítems, esa adenda que había en su momento armado Massa para el presupuesto con estos 4 puntos y pico del PBI en exenciones impositivas. Y Guita Gópinat. Le hacen una nota, estoy hablando del FMI, ¿no? Sí. Le hacen una nota a la Nación y dice, ¿por qué no revisa el presidente las exenciones? Evidentemente ya tuvo reuniones con distintos sectores del arco político y también se le plantearon. Entonces digo, lo laboral, sí, claro, hay que hacer una actualización laboral. Reducción de jornada es de hecho una agenda que ya venía discutiendo el Congreso. Pero por ejemplo, con los pibes de Rappi, he pedido ya, tiene que haber un estatuto, una regulación específica. Y eso hay que plantearlo. Con derechos, con derechos. Hay cosas para revisar. Quizás no en la forma que tomaban esas regulaciones, esos derechos, esos estatutos hace 50 años. Es decir, vos ahora vas a plantearle a los chicos de Rappi, che, armen un sindicato y medio que te sacan corriendo. Ellos no se ven representados por esas instituciones, entonces hay que empezar nuevas formas de establecer esa representación, no tratar de encajar algo nuevo en algo viejo, como un nene que trata de meter el cubo por el agujerito que tiene un triángulo, Pero digamos, además ¿no? yo creo que cambió la lógica del trabajo en algunos lugares, en algunos sectores, aparecieron nuevos roles, Ujú. nuevos puestos. Sí, claro. Y la flexibilidad horaria, por ejemplo, es una característica. Es una característica que muchas veces no encaja en convenios anteriores. Ahí hay algo para discutir, porque si no los dejamos librados al mercado, básicamente, al mercado. Bueno, sigo. Explotación de recursos naturales por parte de las provincias. Sí, discutamos valor agregado. Proyecto agregado de valor de litio. Que haya una cuota del carbonato de litio que sí o sí se tenga que procesar en Argentina un porcentaje y que eso genere los incentivos para que el sector privado invierta, porque tampoco lo puede hacer solamente el Estado. Eso desde el punto de vista de los temas que hay que discutir el sentido, pero que Milei plantea y que el conjunto de la sociedad dice, sí, yo quiero que se discuta eso. Sí, porque así como está no funciona. Para mucha gente, así como está el status quo no es aceptable. Exactamente. Y eso quedó claro en la elección del año pasado. No habló de cuestiones de salud y educación y seguridad, no habló Milei. No existió Que Cristina, eso, por ejemplo, se incorpora. Entonces ahí tenemos también una agenda que no es estrictamente económica, sus 10 puntos de Milei son solo económicos, que también hay que incorporar. ¿Qué es cosmético? La inviolabilidad de la propiedad privada. Bueno, Eso ya está en la Constitución. es un chiste, ya está en la Constitución. Jubilaciones de privilegio, de nuevo, es cosmético. Desde el punto de vista de lo que él quiere hacer en términos de ahorro fiscal, achicamiento del Estado. Y lo de los asesores en diputados, no sé quién le dijo 30, vos tenés 4. Vos tenés 4. Bueno, la reducción, igual hicimos un cálculo de cuánto significa
esa reducción. ¿En qué cosas estoy totalmente en desacuerdo? El retorno de la CFJP. Sí. Eso es un negocio. Eso es un negocio. Ya lo sabemos. Y que no funcionó. Y que no Y que funciona. no funcionó. Eliminar la financiación de los partidos políticos. Eso es que los ricos puedan hacer política. Y también es inconstitucional. En la Constitución Nacional explícitamente dicen que los partidos políticos tienen que ser financiados del Estado. Bien. Apertura comercial. Ni siquiera habla de competitividad, porque yo sí creo que la industria tiene que tener competitividad y Sí, que les claro. tenemos que poner metas de exportación Sí, claro. a varios sectores con incentivos. Ejemplo, Tierra del Fuego. Exportación, digo, es más difícil en caso de Tierra del Fuego, pero en principio integración más fuerte con proveedores locales. Y a otros sectores, exportación. Ahora, Milei no dice eso. Milei dice apertura comercial. Entonces, las mismas pymes que hoy están bancando la reforma laboral de Milei, muchachos, en un ratito les entran los containers de China Ujú, y por más que te salgan más baratos los trabajadores, vos no vas a vender nada. por supuesto. Y por último, los convenios colectivos por sector, por encima de los convenios colectivos nacionales. Bueno, es la característica argentina por excelencia, ¿no? En la región. Argentina logró, a diferencia de Brasil y Chile, con el peronismo, tener convenios por rama a nivel nacional. Eso te homogeneiza y te da mucho más poder de fuego. Expliquémoslo. En muchos países, cada empresa, los trabajadores de cada empresa tienen su propio sindicato. Entonces, en vez de haber un sindicato de periodistas, hay un sindicato de trabajadores del Destape, uno de trabajadores de Clarín, uno de trabajadores de Página 12 y otro de trabajadores de América. La ley que en la Argentina establece que haya un sindicato por rama, en realidad no hay uno solo por rama, pero hay el más grande de cada rama concentra todo el poder de negociación. Tiene la personería. Es lo que explica buena parte de por qué Argentina tiene un aparato sindical más fuerte que otros países, que es lo que explica por qué en Argentina tiene una clase media más fuerte que otros países. Porque uno podrá enojarse con un montón de cosas de los sindicatos y de los sindicalistas, y es cierto que ha habido muchos sindicalistas que no estuvieron a la altura de lo que el rol les requería, como ha habido muchos políticos, como ha habido muchos empresarios, y hay en todos los ámbitos de representación. Pero cuando uno mira, y esto es algo que sepa que ustedes trabajaron, las líneas históricas de cómo evolucionó el salario de los trabajadores representados por sindicatos versus de cómo evolucionó el salario de los trabajadores que no tienen representación sindical, está claro que en la Argentina la clase media en las últimas décadas está hecha sobre todo de trabajadores representados sindicalmente. Totalmente. De hecho, del total, muchos pensarán que todos están bajo convenio. La participación del convenio sobre el total de los ocupados es del 65, casi 70%. De los ocupados en blanco, Claro. obviamente. Por ende, hay mucha gente que está bajo convenio. Obviamente, pasó que en los 90 el fuera de convenio se instaló como mecanismo para que no haya discusión salarial en los jerárquicos. Ujú. Pero más allá de eso, todavía hay que avanzar ahí. Sí. Y efectivamente, lo que vos bien decís, en la EPH, cuando vos dividís por deciles, ¿no? De la población en 10 veces la dividís, quiénes son más ricos, quiénes son más pobres, los que están más arriba son los que están bajo convenio. Finalmente, los convenios permitieron eso. Y te agrego algo más. Hoy la ley argentina permite negociaciones por empresa siempre y cuando sea para mejorar las condiciones del convenio base. Es decir, hoy no te prohíben, si a vos te conviene juntarte con los de tu empresa a negociar algo diferencial, que el resto de tu rubro quizás no puede hacerlo. El tema es que ellos lo que quieren son negociaciones a la baja, no a la alza. Exactamente, el principio de progresividad que no se puede violar. De hecho, el ESMATA ha sido el más fuerte en Así materia es. de negociación por empresa, pero en general en los 90 fue la estrategia que usaron los propios sindicatos de empresa para decir, están paralizadas las paritarias, bueno, vamos por empresa y hacemos algo mejor Así es. que la paritaria Menem. Bueno, lo que digo es, no hay un cierre al debate o no hay una especie de cerrazón en relación a discutimos o no discutimos la Argentina que viene. Y eso sí me parece importante plantearlo desde el peronismo. Incluso claro, ficha claro. limpia. Incluso ficha limpia. A ver, yo lo tengo, cuando me siento en la Cámara de Diputados, lo tengo a Milman prácticamente en línea directa, en línea recta. ¿Qué hace Milman ahí? Porque si vamos a discutir ficha limpia, discutamos Poder Judicial. No podemos discutir una cosa sin discutir la otra, porque entonces descabezás de sus dirigentes a las fuerzas políticas perseguidas por el Poder Judicial. ¿Qué es eso? Pero lo que digo es, se plantea que una parte, ¿no?, del peronismo o una parte de la política no quiere discutir ficha limpia porque defiende corruptos. No. Lo que estamos diciendo es, si el Poder Judicial tiene una lógica persecutoria, porque se armó de esa manera una alianza con el poder económico y además con el poder mediático de una parte de la Argentina, y esos persiguen a algunos y a otros impunidad, y vos sobre eso le aplicás ficha limpia, por ende esos después no pueden ser elegidos por el pueblo argentino, entonces lo que haces es proscripción. Lo que haces es eso.
ejercer una lógica de proscripción llevada adelante a las urnas. Entonces sí, le diría a Silvia Lospenato, discutamos Poder Judicial también, porque de otra manera, ¿cómo explicamos a Milman ahí? Digo, se echó por mucho menos a un diputado en la pandemia. Yo no era diputada en el 2020 por filtrarse el video en el Zoom, que por razones de ética se lo echó de la Cámara, y vos lo tenés a Milman presente, por poner un caso muy concreto. Clarísimo. ¿Y vos sentiste que esta invitación a negociar de Milei era sincera? Es decir, que él realmente está... Porque yo lo que escribí ayer y lo comenté durante el pase, es que me daba la sensación de ver a alguien haciendo la mímica de algo que no terminaba de comprender. Que Milei no interioriza la negociación, que nunca en su vida negoció, y entonces que estaba siguiendo un guión, pero que no termina de estar dispuesto realmente a negociar porque no es algo que le salga. Yo hacía la comparación con alguien que arregla un aparato siguiendo un tutorial de YouTube. Eso no significa que entiendas cómo funciona el aparato. Mira, ayer leía Clarín, que en general nunca comparto mucho algunas notas históricas medio retorcidas del periodista Burgo, pero en esta oportunidad dice algo muy cierto. Como De la Rúa en 2001 y Macri en 2019, Milei sigue el consejo del FMI, ampliar su base política. De la Rúa convocó a gobernadores en Tucumán, el líder del PRO, un paper de 10 puntos. El FMI la semana pasada ponderó lograr consensos políticos. Bueno, te muestro algo que encontré el fin de semana en X. Si lo tenemos por ahí, que es un tuit de Juan Pablo Bailac. Era el vocero, si no me equivoco, de la Rúa, Bailac. Era un funcionario clave de la Rúa, creo que sí que era el vocero. Que es bastante activo en Twitter y que evidentemente no es kirchnerista, peronista, ni muchísimo menos. Y el sábado escribió esto. Ayer el presidente Javier Milei me hizo recordar a Fernando de la Rúa en 2001. Para el 9 de julio de 2001, aquel gobierno convocó un acuerdo con los gobernadores en Tucumán. La crisis comenzaba y el FMI no liberaba los fondos comprometidos y pidió que lleváramos a cabo un acuerdo o pacto con los gobernadores. Fuimos a Tucumán y ningún gobernador concurrió, salvo Miranda, que era el anfitrión. Existió entonces una misa, un acto popular donde concurrió una multitud de tucumanos. Este pacto del 25 de mayo en Córdoba, dice Juan Pablo Bailac, ¿no será consecuencia de las conversaciones con el FMI, el secretario de Estado que estuvo en estos días en la Argentina? Pregunto, le contesto yo, entre paréntesis, sí, es consecuencia directa de eso. Fue extraña la presentación de Milei de esta importante acción, medio que exigió la aprobación de los 10 puntos. Deseo que lo concrete, pero les brindo un recuerdo para la reflexión. Es decir, acá un protagonista, alguien que vio los últimos meses de la Rúa desde al lado de él, está diciendo, ojo que Milei está siguiendo el mismo camino. Sí. Nadie va a poder decir que Bailac es golpista, ni que volteó a De la Rúa en su momento, ni Pero nada. además el FMI se lo dice para ayudarlo. No se lo dice porque esté en contra. Hubo algunos periodistas, incluso de la política, o gente de la política, que interpretó que el FMI, sobre todo por las críticas a la actualización de las transferencias en términos reales, a jubilados y demás, que el FMI lo corría por izquierda. No, a ver, eso es algo típico del FMI. En general plantea sostenibilidad política, sostenibilidad social. Si el FMI ve que la vas a chocar, te dice, pará, el plan está bien, pero los estás matando de hambre y el resto no está de acuerdo. Ponete de acuerdo y no los mates tanto de hambre. Nos gusta mucho tu ajuste, pero queremos que tenga larga vida. No queremos que en 3 meses esté discutiendo de nuevo quién sabe con quién. Que es un mensaje que no solamente le dio el FMI y el gobierno de Estados Unidos, también es el mensaje que le bajó Macri y que le bajaron sus sponsors locales, los Ernequian, los Roca, etcétera. Le dijeron, mirá, nosotros queremos seguir por este camino que vos estás planteando. Si vos en algún momento te convertís en un obstáculo para eso, vamos a encontrar a alguien más que esté más capacitado para seguir por ese camino. Por eso él se ve forzado a esta negociación, que no es una negociación común y corriente, es la negociación que él había negado todo este tiempo, que es yo les doy recursos, yo les doy plata y a cambio ustedes me votan las leyes. Eso es lo que siempre dijo que él no iba a hacer porque era lo que definía la casta. Bueno, y ahora vamos al análisis más concreto. Efectivamente, Milei, estamos de acuerdo, no cree en lo que él mismo hizo, pero no tiene otra opción. De hecho, hasta si uno se pone en el lugar de Milei, yo diría, él le debe contestar a Macri, pero pará, ¿no habíamos dicho que yo tenía que ir más rápido que vos? Porque a vos el globalismo te salió mal, no te funcionó. Y ahora que voy recontra rápido, me decís que ponga un poquito el freno de mano porque no tengo los consensos. Si lo pensás de la cabeza de Milei es, pará, el aprendizaje histórico, lo publicaste en tu libro. Era
gradualismo no va más, porque ese es el aprendizaje de la derecha en Argentina en el cortísimo plazo. El gradualismo de Macri fracasó. Bueno, ahora Milei lo tiene que hacer más rápido y todo, el poder económico y la dirigencia política de derecha está diciendo, está bien esta velocidad. Le dicen, pone un poquito el freno de mano porque te estás llevando todo puesto. Ahora, es una extorsión en el Congreso al conjunto de los gobernadores a cambio de plata. Y yo decía ayer en una nota que me hacía la colega Liliana López Foresi, le sacaste el fondo el fondo compensador del interior para el caso de las transferencias al transporte. A Axel Kicillof, el fondo fiscal de la PBA por seguridad. Le sacaste las transferencias a comedores escolares y le sacaste el FONI del Fondo Nacional de Incentivo Docente, por mencionar algunas. Después la ejecución es malísima. Tenemos un informe de CEPA que vamos a publicar de ejecución en minutos hasta febrero de los primeros 2 meses, donde da un desastre en materia de ejecución. Pero les decís que si te votan la ley bases, no se sabe si tal cual o tal vez descuartizada, usando el propio lenguaje de Milei, quizás descuartizada. Si se la votan, te doy guita, que ni siquiera va a ser guita extra, sino que ya a esta altura sería compensatoria de todo lo que les sacó. Por otro lado, si para Milei el déficit cero no se negocia, el déficit cero incluyendo el pago de intereses, y va a darle más plata a las provincias, ¿de dónde sale esa plata? Él negoció con el fondo, en principio, porque Impuesto País ya lo modificó. En todo caso sería una coparticipación lo que tendría que hacer. Impuesto a los combustibles. No hay más. Sí, pero entonces esa plata la deja de otra vez se pone más lejos, o sea, necesita hacer más ajuste. Es que eso Milei lo sabe, por eso no ¿Y a cree dónde en lo vas que a él ajustar si no va a ajustar a las provincias? La respuesta, porque es una pregunta que yo vengo planteándome ya desde el viernes, ¿va a ajustar más a las provincias que le digan que no? Le va a dar a las provincias que cierren, que arreglen, ajustándole más a las que le digan que no. Es un chantaje crudísimo. Tampoco le queda tanto más, digo, en el caso de las provincias vos tenés 2 formas de financiación. La copa, que va por goteo, que está bien que la quiera discutir, pero es muy difícil juntar las 24 voluntades. Y por otro lado, las transferencias que mal llaman discrecionales, pero que están amparadas en leyes. Esas prácticamente las amputó estos días. Yo creo que el principal eje es el sistema previsional. No hay manera en este país de conseguir guita si no tocas las jubilaciones. Y la conversión de aquellos que fueron por moratoria a programas sociales o sacarlos del esquema de actualización de la ley es la forma, es el mecanismo por excelencia de lograrlo. Y al resto los metemos en una FJP y que sea un aporte privado como ocurrió en los 90. De esa manera va a tener recursos, dejando de financiar gran parte de las jubilaciones y pensiones en Argentina, que creo que es el único camino. Cuando vos estabas, Nico, que estábamos en Argentina Política, y vino acá el intendente de 3 de febrero, sí, Valenzuela, sí. que decía, yo voy a hacer un recorte de las tasas, porque las tasas, ese es el plan del PRO, las tasas municipales son demasiados impuestos. Y nosotros le contestábamos y le decíamos, mirá, vos tenés 5 impuestos que te financian el sistema. Y después fundamentalmente tenés un gasto que es el sistema previsional y el gasto social. Discutí en serio que finalmente vas a terminar recortando ese gasto porque si esos impuestos no los querés tocar, vas a tener que tocar ese gasto. Y lo negaron todo este tiempo, el PRO y también Milei. Y volviendo al principio, a qué cosas hay que revisar y qué cosas deberían, en todo caso, incorporarse a una propuesta desde los sectores opositores. ¿No hay que ir a un sistema fiscal mucho más sencillo, donde la gente no tenga la sensación, porque vos decís muy bien, ellos te dicen hay 160 impuestos y los que importan son 5, pero al haber 160, la gente no entiende muy bien cómo funciona y entonces cree que el agobio es por el gasto de la política y no porque no pagan los correspondientes impuestos, las grandes empresas, las grandes fortunas, etcétera. No hay que hacer un sistema que sea más amistoso para la pyme, más amistoso para el autónomo. No hay que desburocratizar mucho el sistema fiscal en la Argentina. Sí, ¿No totalmente. debería el peronismo apropiarse de esa bandera? Porque en esta última elección, el que decía hay que bajar impuestos era Milei. Totalmente. Y el que se oponía era el peronismo. Y lo que te termina pasando, totalmente, la simplificación tributaria es una agenda que muchas veces se la confunde con la lógica del ajuste fiscal. Digo, simplificar tributariamente es algo que hay que hacer. Ahora, gran parte de este lío tributario lo tenés porque la coparticipación está totalmente desactualizada
de las necesidades de las provincias. Y me pareció, también lo tengo acá anotado, coparticipación, me pareció bien. Ahora, ¿qué quiere hacer Milei con una coparticipación? Porque el principal distrito desfasado es la PBA, que aporta el 40 y recibe el 22. Ahora, ojo, coparticipación no significa que tenés que recibir lo que aportás, porque si no, ¿para qué hay una coparticipación? Porque la coparticipación tiene que ver con las necesidades, el NB y las necesidades básicas insatisfechas, con la cantidad de población y demás, con el subdesarrollo Pero de es un algunas cálculo provincias. viejísimo, hay Pero que actualizarlo. es un cálculo del 87, de 1987. Ahora, vos lo que terminás teniendo desde el lado de las provincias, los órdenes subnacionales y los órdenes municipales, es una multiplicación de mecanismos recaudatorios, porque está muy desactualizado el esquema de la coparticipación y porque además tampoco hay una lógica que tenga una consistencia fiscal. Porque se le traspasó durante el menemismo la salud, la educación y la seguridad, que es la discusión que estamos viendo ahora con los docentes, pero nunca se terminó de hacer una distribución correlativa con esos nuevos o esas nuevas responsabilidades. La coparticipación es del 87 y las decisiones de descentralización administrativa del menemismo son de los 90. O sea, primero se discutió guita y después se discutieron responsabilidades en dos momentos distintos. Eso también es importante. La Argentina nunca se sentó a ver de nuevo ese tema. Milei dice, las provincias se tienen que hacer cargo de todo, pero les está recortando los recursos para hacerse cargo precisamente de lo que se tiene que hacer cargo. Algo que ya hemos visto en los 90. Uh-huh. ¿Cómo pensás que va a seguir esto? ¿Cómo sigue? Porque ahora el 1 de marzo también estaba claro que para Milei era una fecha clave porque el Congreso pasaba a tener mayor autonomía. Iba a poder empezar a empujar su agenda, a buscar mayorías para plantarse, voltear el DNU, avanzar en leyes que no sean las que proponía el Ejecutivo. Y hay una coincidencia en los análisis del discurso del viernes que el pedir negociar también en parte fue para ganar tiempo, porque el DNU si no se caía muy pronto. ¿Crees que va a ganar tiempo? ¿Crees que va a ser posible sostener una agenda desde la oposición con mayorías propias después de este pedido de negociación? Yo creo que, por un lado, es cierto que el DNU no estaba tan aceitada su aprobación o su no rechazo como el gobierno creía. Y esto también le permite cambiar el foco. Ya el eje no es aprobar el DNU o que el DNU pase y rija, sino que el foco es ganar tiempo. Efectivamente, yo creo que Milei gana tiempo con esto. Lo logra. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo resiste una actividad económica argentina que se desploma? ¿Y cuánto tiempo resiste la vida económica y social argentina? Porque lo que está pasando en materia de actividad y de ingresos nunca pasó en tan corto tiempo. Es casi una experiencia única, excepto la hiperinflación del 89, porque esto no es una hiper. Excepto ese momento en particular, durante periodos de alta inflación nunca tuvimos tanta pérdida de ingresos ni una paralización de la actividad económica tan rápida. Y yo creo que eso es lo que se va a discutir ahora, en marzo y en abril. ¿Cómo se sostiene la actividad económica en Argentina? Es indispensable que el Congreso tenga, los que somos oposición, que el Congreso tenga una lógica de oposición con propuestas. De oposición con propuestas. Esto que yo acabo de mencionar, en relación a qué hay que hacer para demostrarle a la sociedad que hay una alternativa. Y el peronismo, para ponerlo en una palabra, aunque en realidad sabemos que es algo más amplio, ¿está en condiciones de unificar una propuesta? Porque hay mucho debate interno. Y hay debate de fondo, que me parece que es el tipo de debate más valioso. Pero no sé si está encontrando los mecanismos para que ese debate sea productivo. Es difícil, pero me parece que si con Milei no lo logramos, si no lo logra históricamente, pero si no lo logra con Milei, con un tipo que directamente está queriendo barrer con instituciones históricas, por ejemplo con el sindicalismo, está queriendo barrer con las organizaciones sindicales. Me parece que es una oportunidad única para lograrlo. Porque además nunca fue tan fácil, incluso con quienes se han tenido diferencias durante el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Los famosos peronistas racionales. Nunca fue tan fácil ponerse de acuerdo. ¿El resto son irracionales? Bueno, ellos mismos se asumen así, así que yo me hago la pregunta. Podemos empezar también plantearlo de formas que ayuden a la resolución también. Sí, está bien, pero lo que digo es, en lugar de haber o de existir un acompañamiento, en el caso del documento de Cristina, a un diagnóstico obvio, evidente, tan evidente que hasta una parte de la militancia dijo eso ya lo sabíamos, ¿no? Evidente, nítido.
que es, tenés un problema de falta de dólares y la Argentina debería ser industrial y deberíamos discutir eficiencia del Estado, incluso hasta pone la pelota más lejos. Aparecieron una lluvia de críticas sobre eso, que es para mí un punto de partida básico, porque además después tenés un tuit de Milei en donde dice la inflación es un fenómeno monetario y el dólar no tiene nada que ver. Bueno, entonces, pongámonos de acuerdo sobre algunas cuestiones básicas, porque los que a veces primero tiran la piedra son otros. Si eso no se logra, bueno, es difícil. Si logramos avanzar sobre eso, porque más fácil que ahora imposible. Defender la industria, defender que no te entren los containers de China para matar a los empresarios pymes a los cuales del Banco Nación nos cansamos de darle créditos, defender las empresas públicas, defendiendo al mismo tiempo la bandera de que sean más eficientes, defender que en este país haya ciencia y tecnología, haya científicos que investiguen. Bueno, encontremos entonces un acuerdo en relación a eso. Las discusiones sobre el tamaño del Estado, sobre el déficit, me parece que son obvias. Digo, no hay grandes reivindicaciones de que haya que gastar o de que haya que emitir por demás en un contexto de escasez de dólares. Hasta yo hice campaña mostrando gráficos. O sea, creo que debo ser la única persona que hizo campaña yendo por toda la provincia de Buenos Aires hasta la ciudad más recóndita de la provincia para hablar de la macro Argentina. Bueno, creo que sí, que ese esfuerzo tiene que existir y tiene que existir de parte de todos. Cristina tiene un rol, digo, negarlo me parece que no conduce a ningún lado. Me dejaste el pie justo para hacerte la última pregunta, que es la más difícil, porque entre las cosas que planteó Cristina o que puso sobre la mesa, está discutir la privatización parcial del Banco Nación. Un organismo que vos conocés muy de cerca, que me atrevo a decir que querés, que tenés un vínculo que va más allá del laboral. Sí. Vos siendo diputada, ¿levantarías la mano para discutir una ley que privatice parte del capital del Banco Nación? Yo creo que mi ley, a ver, hay que discutir cómo lo plantea Cristina en su carta y qué es lo que significaría hoy. Ella defiende específicamente lo que fue el proceso de la década de los 90 con YPF, ¿no? Que fue el que inició Extensor, si no me equivoco, allá por 1993. Ahora bien, hoy el sentido que le está dando el gobierno de Milei, con la posibilidad de que entre capital privado, sin que me quede claro, porque esa sería una discusión interesante, si van a recapitalizar las empresas, si vos entrás para ponerle guita, no, digo, Yarlora quiere ponerle guita a la industria de la defensa, por ejemplo. Él quiere entrar y decir, bueno, yo a esto le pongo guita, la recapitalizo y creo que funciona. Si hay una lógica de entrar para ponerle guita, recapitalizar y hacer que funcione, siempre tiene sentido esa discusión. Yo con Milei no creo que esto sea un debate posible. Al contrario, lo que yo veo es negocios. Pero Cristina ve lo mismo, ¿eh? Una cosa es discutir conceptualmente si uno piensa que el Estado puede tener una participación privada con una característica básica que es ponerte la camiseta de esas empresas en las cuales entras, defender el rol de las empresas en las cuales entras. Y otra cosa muy distinta es creer que en el gobierno de Milei eso va a pasar, que me parece que está claro que hay muchas empresas que quisieran entrar, pero no para hacer que funcione, sino tal vez para achicar ese sector público para que sus empresas funcionen mejor, o para, en todo caso, llevarse algo de la ganancia, pero nunca para poner. Si esa discusión es factible en Argentina, que es la discusión de ¿tenemos una Universidad Nacional que quiera ser parte de un proyecto de desarrollo? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, sí. Yo te digo sí a todo. Sí a que participen, sí a que discutan, a que nos sentemos en la misma mesa a pensar cómo hacemos que este país sea lo que está haciendo Lula con Brasil. Un país que sea respetado por el mundo, que tenga un proyecto de desarrollo, que no sea subordinado a las cadenas globales de valor, globales y regionales. Si podemos conversar eso, perfecto. No sé si Roca quiere eso, porque hay sectores de la Argentina que ganaron plata sin tener un país industrial, sin necesitar ni siquiera que el país se industrializara. Pudieran hacer un nicho de negocios y ganar guita. Entonces, ¿por qué serían parte de un proyecto político industrializador? Es nuestro viejo debate. Ahora, conceptualmente sí. ¿Por qué no? Porque también es un puente a un país en donde el sector privado participe. Y me parece que está bien que eso sea así. Clarísimo. Juli, muchas gracias por la visita y por esta charla que me pareció muy valiosa y nos estamos viendo en cualquier momento. Nos estamos viendo.